Tiempo ahora para la entrevista en TPA Noticias Matinal. Hoy hablamos de literatura. Hablamos de literatura, digo, hablamos de un libro con Reyes Martínez, escritora, autora de este libro, El Centinela. Bueno, enhorabuena, lo primero. Muchas gracias. Es una reedición, en realidad, ¿no? Sí, es una reedición. Es un libro que salió en 2018 por la editorial Rubrik y que ahora HarperCollins pues, ha decidido que puede tener mucho más recorrido. Porque este es un tema que trata que está cada vez más de actualidad, aunque siempre estuvo, ¿no? Por desgracia, yo creo que cada vez lo vemos más y está bien que se le dé visibilidad porque creo que es un tema que ocurre absolutamente en todos los centros educativos, diría de todo el mundo, pero por lo menos de España. Sí. No hemos dicho el tema es el acoso escolar. El acoso escolar, sí. Pero le da una vuelta, ¿no? Sí. Esto todo empezó por una llamada donde una amiga mía me explica que le acaba de llamar la policía para avisarla de que su hija está denunciada por acoso escolar, que era una de las supuestas acosadoras. Investigando un poco sobre el tema, nos enteramos de que había denunciado a 8 compañeros. Lo que hizo el centro, pues como medida cautelar, por supuesto, es apartar a estos 8 alumnos de ella, pero luego no hizo nada por saber si aquella información era real o no. Entonces empecé a mirar si no serían los acosados en ese momento los 8 alumnos que habían sido apartados. O la niña en cuestión. Entonces me pareció que había que darle una vuelta a este acoso escolar y que no se podía quedar solo con la información de una sola parte. Sí, porque Reyes, en el libro vemos o intentamos aprender o nos enseña, si lo prefiere, lo fácil que es pasar de acosador a acosado. Y viceversa. Sí. Creo que hay una línea muy fina entre el acosador y el acosado. De hecho, muchos de los acosadores vienen de haber sufrido bullying en algún momento o de tener alguna situación muy sangrante fuera de su vida escolar. ¿Y los adultos qué responsabilidad tienen en todo esto? Pues por eso decidí escribir esta historia, porque el famoso espectador que está ahí al lado sabiendo lo que está ocurriendo y que no actúa, me parece uno de los personajes importantes del acoso escolar. Y eso no implica solamente a los alumnos, implica también a las familias, a los centros educativos y creo que todos tenemos un papel en el acoso y tenemos que asumir cada uno el nuestro. Claro, mire, está usted diciendo el espectador. Quizás antiguamente el espectador podía ser, no sé si la palabra es ocasional, o circunstancial, estaba por ahí de casualidad, pero ahora, precisamente con lo que se destaca, ¿no? del ciberacoso y demás, los espectadores son cada vez más. Claro. Entonces cada vez era más fácil detectar al acosador y detenerlo, porque cada vez es más público, en realidad. No sé, porque yo creo que las redes sociales dan un anonimato que no teníamos antes. Ahora hay mucho valiente informático, mucho valiente que se esconde detrás de las redes y detrás de las cámaras, porque en realidad no tiene por qué dar la cara, y para mí que es ahora un poquito más complicado dar con el culpable de la situación. Cuando usted aborda este tema, aparte de la experiencia personal que comentó, ¿se documenta de alguna manera? Bueno, me documenté sobre todo por la experiencia. Yo lo digo siempre, yo no tengo ninguna titulación que me avale para dar consejos ni para explicar lo que hay que hacer. Yo soy madre de 3 adolescentes, que creo que ya tiene ahí un punto a mi favor. Y luego la experiencia que he ido viendo en otros centros educativos, más algún curso que he realizado por el medio. Claro, usted es madre de 3 adolescentes. Mire, aprovechando el libro y aprovechando su experiencia como madre, los que todavía nos queda un recorrido hasta la adolescencia de nuestros hijos, ¿qué podemos hacer? No, esto empieza de pequeños. Yo creo que la clave es la prevención. Creo que si diéramos más importancia a la inteligencia emocional en las aulas, no solamente al currículum, yo creo que esto por lo menos se minimizaría bastante, y esto hay que empezar desde los 3 añitos. O sea, porque no, los niños... no se hace entonces la inteligencia emocional, la empatía no se trabaja. Efectivamente, yo creo que los niños pequeños son esponjas y que además tienen más claro que quieren ser felices en grupo, mucho más claro que nosotros, y no tienen esa maldad añadida que les da la experiencia. Entonces es ahí donde creo que tenemos que empezar, cuando son pequeños y cuando ellos están dispuestos a hacer feliz a su compañero simplemente por el hecho de hacerle feliz, sin sacar nada a cambio. Bueno, me pregunto yo, voy reflexionando mientras la escucho, porque me parece un tema muy interesante y que está muy de actualidad. Pero mira, a veces señalamos a los centros escolares, por ejemplo, y usted también decía, ¿no?, que los adultos también tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros somos ejemplo y tenemos que empezar desde bebés. Efectivamente. Yo, en este caso, como está basado en un caso real, el centro educativo creo que no hizo lo que tenía que hacer. Creo que intentó esconderse, no quería que
que el acoso escolar salpicara el instituto, y creo que no hizo lo que debía hacer. Pero sí que te digo que en estos años que llevo moviéndome con este libro, he encontrado cada vez más centros educativos que están implicados en la lucha contra el acoso, y eso es súper bueno, vamos, yo creo que es lo mejor. Creo que ha presentado el libro en centros educativos también, ¿no? Sí, sí, he llegado, bueno, a mi nivel, porque era una autoedición y es muy complicado llegar a más sitios, pero incluso en Málaga, Almería, Barcelona, Cantabria, la verdad es que me he movido por toda la geografía española lo que he podido. ¿Y qué le han dicho? Pues la verdad es que los niños están entusiasmados, los jóvenes, con el libro, porque es un libro muy sencillo, que incorpora misterio y además les lleva a reflexionar. Da para hacer muchísimas actividades dentro del aula. Han hecho un cortometraje en un colegio de Málaga, da para teatros de Guiñol, hacen actividades que fomentan la empatía. Incluso yo saqué un juego de mesa, que es un prototipo porque lo hice yo artesanal, que lo he llevado a algún centro y ha ido muy bien, porque la idea del juego no es ganar, sino ayudar siempre al compañero a que gane. Entonces, ganan todos. Bueno, lo que decía usted de trabajar esas emociones, la empatía, etcétera, ¿no? Eso es un poco el objetivo, se puede hacer jugando y sin mayor problema. Me sorprende un poco que no haya nada en un programa escolar, ¿no? Al respecto de todo esto, porque es algo que se reclama desde muchos puntos, ¿no? Ahora hablamos del acoso, que puede estar también ligado con altas tasas de suicidio, por ejemplo. Sí. Yo creo que lo que es el gobierno, bueno, no te sé decir exactamente quién, pero creo que aborda el acoso escolar cuando se produce y no sirve de mucho. O sea, es cierto que hay que solucionar la situación cuando se está produciendo, pero hay que llegar al por qué se está produciendo, ¿no? No he encontrado en todos estos años un solo niño que haga daño por placer. Normalmente suelen hacer daño porque están sufriendo algo o han sufrido algo en algún momento. Entonces, no sirve de nada proteger a la víctima, castigar al acosador y no saber por qué ese niño ha tenido esa necesidad de hacer daño. Yo creo que hay que llegar mucho más allá y abogar por la prevención. Claro, el mejor arma es la prevención. La mejor. Para mí, después de todos estos años de estar investigando in situ, creo que sin la prevención es imposible. El libro está ambientado en Gijón. Está ambientado en ¿Reconoceremos Gijón. Lugares, reconoceremos sitios? Espero que sí, sí. Yo todas mis novelas juveniles las ambiento en Gijón, porque sobre todo me baso en mis hijos y en los amigos de mis hijos. Tienen algún rasgo de ellos, no son ellos, por supuesto, pero me gusta que estén en su casa. ¿Alguna vez sus hijos han leído y han dicho, mamá, este soy yo? En este libro precisamente no, pero en otros sí. Sí, siempre me dicen, sobre todo los amigos de mis hijos, esta soy yo, ¿verdad? No. Bueno, claro. Mire, yo tenía aquí apuntado si era más complicado escribir para un público juvenil o más fácil, pero de alguna manera usted me lo responde, ¿no? Porque es lo que está viviendo en casa. Se lo decía porque yo estaba pensando, hay que profundizar en su lenguaje, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor los que ya somos más mayores no lo conocemos. ¿Esto le genera alguna dificultad a la hora de escribir? Bueno, los jóvenes quieren algo para ellos. Yo, sobre todo, al escribir este libro me fijé en los menos lectores. Porque los que son lectores les llega un libro a sus manos y se lo devoran. Sí. Pero los que no son lectores es a los que hay que captar, ¿no? Entonces yo, aparte de tener un lenguaje sencillo y que llega mucho a ellos, pero sin llegar a ser soez, porque muchas veces los jóvenes entre ellos pues hablan de una manera pues, muy peculiar, ¿no? He intentado hacer capítulos muy cortos que los puedan dejar en cualquier momento para que luego lo retomen sin que les dé pereza, y he llegado a captar a alumnos que han leído solamente este libro y poco más. ¿Algún personaje dice bro, como dicen ahora? Bro, no, yo me cuido mucho de eso porque creo que se puede hablar bien sin llegar a este tipo de comunicación que lo pueden dejar ellos para sus WhatsApp y ya está. Sí, porque además también puede ser una manera de enseñar a hablar. Sí. Además, a mí me gusta siempre meter en los libros algo que no sea muy conocido. Por ejemplo, en este libro metí un capítulo que se llama Los Goliardos, que es un movimiento que surgió en la Edad Media, que prácticamente casi nadie lo conoce. Yo no lo conocía, lo investigué y lo metí para que ellos aprendan algo dentro del libro. Esta reedición incluye, bueno, edición revisada, pero ¿qué es lo que se ha revisado, querida? Hemos revisado la novela entera para que cuadre. Había alguna cosa de la secuencia de tiempo que no cuadraba del todo, alguna frase que se podía rehacer. Y le hemos incorporado el cuadernillo de trabajo, que ya lo tenía yo hecho, pero no lo ofrecía a los docentes que lo leían en el aula, pero ya está incorporado al libro y yo creo que es un acierto completo por parte de la editorial. ¿Está trabajando en algo ahora? ¿En algún otro libro? Sí, estoy precisamente con uno sobre ciberbullying.
Pues mire, le iba a preguntar yo si este incluía ciberbullying. Este incluye ciberbullying y aparte incluye suplantación de la identidad, que me parece súper fácil en Internet suplantar a alguien y engañar a nuestros jóvenes, porque se engaña a muchos adultos, con lo cual a nuestros jóvenes más. Y he querido hacer uno solo sobre ciberbullying para que vean la importancia de no dar datos a gente que no conoces, porque en realidad no estás viendo a la persona que te está hablando, no tiene por qué ser quien te está diciendo que es, ¿no? Y yo les insisto mucho en eso. Así que sí, estoy preparando uno sobre ciberbullying solo, destinado al público juvenil. Mire, hemos hablado de acoso, ahora de ciberbullying, incluso de hábitos de lectura. ¿Hay esperanza? Le pregunto, ¿hay esperanza? Sí. ¿Vamos a lanzar algún mensaje así Mira, positivo? por ejemplo, yo lo tengo en casa. Mi hijo mediano no lee nada en absoluto, ¿no? Lee lo que le obligan en el instituto y se ha leído por placer 2 libros míos. Pues hay esperanza, por lo menos para la lectura, yo creo que sí. Y para el acoso yo creo que también. Yo creo que incidiendo mucho en la prevención y en las emociones, yo creo que se puede llegar a mucho más. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo Miguel, me va a matar. Miguel, como yo, perfecto. Sí, pues sí. Miguel, anímate a leer porque están todas las aventuras y todo el saber. Porque la solución es o que leas o que mamá escriba libros y libros para que sigas leyendo. Exactamente, que me los revise. Pues Reyes Martínez, autora del Centinela, muchas gracias, enhorabuena por este libro. Y le agradezco sobre todo el esfuerzo que ha hecho para estar aquí hoy con nosotros. No, pues ha sido un placer. Muchas gracias.